Mujeres que escuchan latir la libertad en sus cuerpos. Mujeres que se juntan y resuenan con su historia. Si tocan a una, respondemos todas. Sin mujeres no hay revolución. Decidir sobre mi cuerpo guía mi libertad. Encontramos nuestra voz cuando cuestionamos nuestra cotidianidad. Juntas, podcast de historias y reflexiones sobre nuestra cotidianidad. Lo último en Noticias Caracol. Lo último desde la sala de redacción, un supuesto nuevo caso de abuso contra una mujer por miembros de las fuerzas militares. Carlos Barragán, ¿dónde ocurrió? Según un comunicado de la Armada Nacional, los hechos se presentaron el pasado 14 de junio, cuando infantes de marinas regulares al parecer incurrieron en este caso de abuso sexual contra una mujer mayor de edad. Esto sucedió en Puerto Leguízamo, Putumayo. Muy buenas tardes. La preocupación y las cifras en contra de la violencia de la mujer definitivamente van en aumento. Uno de los casos es el de la estudiante de la Universidad de la FIT, Daniela Quiñones, quien fue asesinada y arrojada al río Cauca. Loli Elín y Denis Madero Guerrero, ese es el nombre de las 3 mujeres víctimas de feminicidio en las últimas horas en la ciudad de Cartagena. El homicidio de una mujer de 83 años, al parecer a manos de su esposo, es uno de los casos más recientes de violencia contra la mujer. Todavía no ha sido tipificado como feminicidio porque apenas ocurrió ayer en el barrio Alfonso López, sin embargo las autoridades lo califican como probable. Hay que decir que también la alcaldía revela que durante esta cuarentena ya han recibido 39 llamadas de mujeres que se sienten en peligro. 23 de ellas han necesitado la activación de una red de apoyo. Por eso las autoridades insisten en la importancia de denunciar a tiempo. En un 51% ha aumentado la violencia intrafamiliar a mujeres en el país durante el aislamiento preventivo obligatorio. En Medellín, desde que se comenzaron a extremar las medidas para prevenir el coronavirus y las personas comenzaron a aislarse, se han recibido más de 1.000 llamadas a la línea 123 Mujeres con reportes sobre hechos de violencia. En Colombia, autoridades indígenas en el municipio Pueblo Rico, en Risaralda, denuncian a miembros del ejército por la violación de una niña indígena de 12 años del pueblo en Verachamí, ocurrido estos hechos el pasado 22 de junio. Las autoridades investigan un presunto feminicidio en el barrio Santa Cruz, donde una mujer fue asesinada, al parecer, por su compañero sentimental, quien luego intentó suicidarse. El presunto autor de este feminicidio fue capturado. En lo corrido del año en Medellín se han reportado 689 casos de violencia intrafamiliar. Una mujer transgénero es capturada por las autoridades después de un intercambio de palabras. Lo que la mujer dice es que recibió insultos por parte de uno de los patrulleros que se encontraban en el metro de Medellín y que ella decidió responder. Vean lo que pasa a continuación cuando es apartada y sacada del metro y ella grita ser socorrida. Ocupación que hay en Medellín por el tercer asesinato de mujeres trans en lo que va corrido de este año. Líderes de la población LGBTI aseguran que el confinamiento aumenta el riesgo de violencia. Por su parte, la alcaldía anuncia acciones, entre ellas la reapertura del Centro para la Diversidad Sexual y Género. Las noticias que escuchamos son una radiografía de nuestro país, que de verdad siguen poniendo en evidencia que las violencias machistas, feminicidas y transfóbicas no paran y están en aumento. Juntas hemos hablado sobre el cuerpo, la maternidad y el cuidado. Hoy es necesario hablar sobre las violencias contra las mujeres cis y trans en cuarentena. Empecemos con algunas cifras, teniendo plena conciencia de que estas no siempre registran con precisión lo que sucede y que detrás de cada una de ellas siempre habrá una historia por contar. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, se registraron 241 feminicidios entre enero y junio de 2020, 54 feminicidios solo en junio de 2020, 148 feminicidios en cuarentena de marzo 16 a julio 13 de 2020 y 7 transfeminicidios entre enero y junio de 2020. Pero además el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a mayo de 2020 nos dijo que en promedio durante la cuarentena, durante la pandemia, cada día 152.5 mujeres y niñas sufrieron violencia intrafamiliar y violencia sexual. Sin duda reconocemos que esto solo es la punta del iceberg y que nos faltaría siempre incluir todos los nombres de quienes ya no están, todas las historias que no se cuentan, las denuncias que no se hacen y las violencias que se naturalizan. Por eso estamos de nuevo juntas, Diana, Kiara y yo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Bien. En esta noche bonita escuchándonos. En esta noche de celebración. Bueno, no, de celebración por otras cosas.
Bueno, chicas, ahorita escuchamos un poco los recortes de las noticias y bueno, y sabemos todo lo que está pasando en el país, que es complicado en cuanto a las violencias que se ejercen contra nosotras. ¿Qué sienten ustedes con eso? ¿Qué piensan sobre todo eso que está ocurriendo? ¿Cuáles creen también que pueden ser como los impactos de esa pandemia sobre nuestras vidas? Bueno, pues realmente cuando yo escucho esas cifras a diario, lo primero que uno siente es temor, ¿verdad? Temor sobre su propia vida. Sí. Digamos, a tener un círculo y unos espacios protegidos, digamos, o que uno ha construido con su familia, con sus compañeras, con sus amistades. Pero me hace pensar mucho en que definitivamente la pandemia lo que ha hecho es exacerbar o visibilizar un problema que ya está, ¿sí? No es que con la pandemia se haya desarrollado la violencia, no, la violencia ya estaba, la violencia hacia las mujeres ya estaba presente, el tema, o sea, hacia nosotras las mujeres ya estaba presente, el problema ha sido que se ha exacerbado, ¿sí? Que se ha aumentado esa violencia y que como estamos todos confinados y estamos aparentemente en un espacio privado, realmente ese espacio privado no es tan privado, ¿sí? Y socialmente lo que estamos viendo es que se está evidenciando o visibilizando lo que ocurre al interior del espacio privado en las mujeres, que son sus hogares y sus casas con sus familias. Y lo que uno evidencia allí es que efectivamente en esos espacios muchas mujeres están siendo violentadas porque viven con hombres violentos o viven con personas que las violentan. Y lo que observamos allí es que no existe una ruta segura para las mujeres para que prevengan esas acciones o para buscar ayuda. Y creo que esa es una de lo que también ha evidenciado, más allá de que, digamos, se visibiliza la violencia, lo que yo observo prácticamente es que no hay una ruta real de ayuda a esas mujeres que se encuentran en ese conflicto al interior de sus familias. Sí, yo creo que lo personal es político hoy más que nunca, o sea, eso sigue muy vigente. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diani, las cifras son realmente alarmantes. Solo en abril, o sea, un mes después de la cuarentena, se triplicó el número de denuncias, el número de denuncias y llamados de mujeres que estaban siendo violentadas en sus propios hogares. De hecho, muchas, leyendo noticias, sobre todo nacionales, han habido testimonios de mujeres que han dicho a la prensa que cuando declararon la pandemia ellas sabían qué es lo que se le venía a ellas, pues ya sabían que sus parejas eran maltratadoras, ya sabían que sus parejas la iban a chantajear, porque no solamente es una violencia física, también es una violencia psicoemocional, que también a veces no logramos identificar porque no tenemos las herramientas. No, es que él no me pega, así no te pega, pero ¿qué otro tipo de violencia está ejerciendo tu pareja o tus familiares sobre ti? Recogiendo un poco lo que dice ONU Mujeres de su informe en prevención de violencia contra las mujeres frente al COVID en América Latina y el Caribe, dicen cosas interesantes. Por ejemplo, dice la exposición violenta de las mujeres en general aumenta y con ello la ciberviolencia y el ciberacoso. Ahora que todo el sexo ha pasado pues a un plano más virtual, es muy fácil que se filtren tus fotos desnudas con tu pareja y esas son cosas que no están dentro de la ley. Por ejemplo, acá en Colombia, si no sé, una pareja mía que yo le envié mis fotos desnudas y eso, si él comienza, no sé, a venderlas o a rotarlas con su ley, me protege a mí ante eso. No existe. Sé que hace poco en México sí hay una ley en este momento que está cubriendo a todas las chicas que han caído en eso, ¿no? Y de hecho muchos colectivos se están movilizando en ese sentido. ¿Qué hacer si tus fotos desnudas están rotando en la red? Y otra cosa que dice también este documento interesante de ONU Mujeres es que la población LGBTI tiene mayores dificultades en sus hogares donde las familias no reconocen ni aceptan sus identidades de género. Entonces, imagínense esa situación tan complicada en el que uno no pueda sí como expresar, sino que más bien en la calle. Que ni en su propio espacio personal pueda desarrollarse tranquilamente, porque tiene... De acuerdo, y ahí se genera violencia, exactamente, que es como esa de rechazo. De pronto los padres no le pegan, seguramente, puede ser, pero si hay una violencia psicoemocional muy fuerte y ahora todo, imagínate, 5 meses encerrados con tu familia que no te acepta, muy duro, muy duro. Sí, chicas, no, en realidad yo sí veo un panorama muy, muy complicado y preocupante. A mí especialmente todo esto se me cuela en las fibras, o sea, también he llorado, he estado asustada, pues como que un poco he sentido también miedo, porque como que cada que sucede algo, una siente que en cualquier momento entonces podría ser la siguiente. Eso es un sentimiento como que lo empieza a abordar a una. Y bueno,
pues es como eso principalmente, como los sentimientos que se acumulan en estos momentos. Sin duda, pues como sumándome también a todo lo que ustedes mencionan, pues las denuncias precisamente en nuestro hogar no se hacen, porque yo cómo voy a hacer una llamada si vivo con mi agresor, de qué manera, aunque ahorita se han también difundido otras campañas como para tener un tipo de lenguaje que no entienda la persona que te agrede. Sin embargo, yo sigo creyendo que es muy difícil. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues como estoy confinada en mi hogar, pues pues no tengo la posibilidad de salir, pedir atención, pedir ayuda a mis redes de apoyo. Entonces, el sistema judicial, porque tú denuncias, pero el proceso, ¿cuánto está tardando? Si están tardando más de lo normal todas las cosas que hacemos a diario. Ahora imagínate la celeridad con la que se utilizan o se hacen estos procesos. A mí me parece que ni siquiera eso, ni siquiera las rutas que medio funcionan, porque el sistema judicial tampoco lo permite, ¿sí? No hace caso a esas denuncias o no diligencia todo lo que tiene que hacer, porque pues los tiempos, el pico y cédula, que coincide una cosa con la otra, realmente es una locura. Claro, y como ahorita toda la atención está centrada como en hay que atender la emergencia nacional sanitaria, entonces pues sí, como que todo el tema de la salud y las denuncias muy complicadas se virtualizan, muchas mujeres pues como que no saben cómo manejarlo o simplemente no hay una claridad sobre rutas de atención, sí, es muy complicado. Eso por un lado, pero es que además la pandemia también nos ha mostrado que hay un impacto económico en la vida de nosotras que nos afecta muchísimo. En el capítulo de cuidado habíamos hablado un poco de esto, pues es que hay una feminización de la pobreza. Y como hay una feminización de la pobreza, con la pandemia se reducen mis posibilidades para yo tener entradas económicas y por lo tanto pues no puedo alejarme de mi agresor. Entonces toda la pandemia, como bien tú lo dices, Diani, exacerba las violencias, pero además exacerba todas las desigualdades que ya están aquí. O sea, ya existen unas desigualdades tremendísimas. Tomando un poco lo que dice Ángela acerca de las denuncias, creo que también ahí tiene que ver mucho esa frase que nosotros hemos interiorizado mucho, que es que los problemas entre parejas se resuelven entre parejas. O sea, como que hay muchas personas que han podido identificar que una mujer está siendo violentada en su casa de cierta forma y prefieren no meterse, no ayudar, por esa misma frase que hemos interiorizado, ¿no? De que los problemas de pareja se resuelven en pareja y no nos cuestionamos si ese no apoyar o no ayudar en esos casos, no nos cuestionamos si de pronto podemos salvar una vida, sí. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotras las que estuviéramos ahí en ese caso? O para qué entonces o el argumento de para qué intervengo si igual va a volver con él, pues todo el tiempo la responsabilidad sobre nosotras. O yo creo que también se ha normalizado, se ha vuelto, digamos que sí, se ha interiorizado en las personas, pero en últimas se ha normalizado y lo han vuelto una norma social. Entonces es lo que pasa con lo que ustedes están diciendo. Entonces si hay una violencia doméstica, además porque la llaman violencia doméstica, que la resuelvan ellos allá en su casa, no es un problema social, es un problema de la familia, ¿sí? Y tal vez de esa mujer incluso, responsabilizan a las mujeres. Y cuando ya damos el paso de reconocer y no normalizar, por decir así, una violencia, entonces no quieren disminuir el discurso en el sentido, es que los hombres también nos agreden. No nos basta solamente con tener unas cifras tan altas en temas de violencia. Por ejemplo, el Observatorio Colombiano de las Mujeres de la Consejería Presidencial Mujer emite un boletín semanal, por ejemplo, de toda esta cantidad de llamadas que llegan a la orientación telefónica. Y la verdad es que para el 3 de agosto se reciben en promedio 128 llamadas diarias a la línea 155. 128 llamadas diarias, es decir, y eso de las mujeres que llaman, porque ¿cuántas no tienen acceso a poder? Exacto, no pueden hacerlo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿en serio, amigo, a los hombres también lo violentan? Es como, por favor. Pero sí es un tema muy normalizado, como dice Diani, muy interiorizado, muy de que el hombre tiene el derecho de ejercer diferente tipo de violencia sobre la mujer y que a veces no
podemos identificar, no tenemos las herramientas para saber qué tipo de violencia estamos recibiendo de nuestras parejas, de nuestras familias, de nuestros hijos. No solamente la pareja ejerce violencia sobre ti, también tus hijos, pueden ser muy mayor y tus hijos adolescentes, no sé, pueden estar ejerciendo violencia. Es muy complicado y saber discutirlo en sociedad es muy complejo. Meterse uno a defender a una mujer también es muy complejo. A veces uno termina con más problemas que la misma persona, que la misma mujer que está siendo agredida, y es totalmente paradójico, ¿no? Y saben, a mí me preocupa de fondo también es que hay un desconocimiento del ciclo de las violencias. Es decir, pues como que la gente cree que es un proceso muy tranquilo uno separarse del agresor, cuando el último ciclo de la violencia finalmente es el feminicidio. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Pues si yo me alejo de mi agresor y ese agresor siente que ya no tiene poder sobre mí y que ya no tiene nada que perder, pues ¿qué va a hacer? Me va a asesinar. O sea, ese finalmente es la consecuencia de que la mujer abandone a su agresor. Entonces, las personas todo el tiempo dicen, ay, pero se queda con él, le gusta que le peguen, le gusta que esté, o sea, como que un desconocimiento total de eso, los miedos, todo lo que emocionalmente tiene que tramitar una mujer ante esta sociedad que nos mira siempre con sospecha. Y que siempre la culpa es de nosotras, o de la persona que tiene una identidad, por ejemplo, trans. Entonces, es que lo asesinaron, lo mataron, lo golpearon, porque es que se lo buscó por ser trans. Es que ella se buscó por haber escogido un marido así. Siempre es ridículo que la persona violentada es la culpable de su propia violencia. Sí, además medios de comunicación salen a revictimizar después. Es que este tema da para todo, que fue algo también de lo que escuchamos en las entradas, pues como que, por ejemplo, con los transfeminicidios, no saben identificar finalmente si es un feminicidio, si es una mujer trans, si es un hombre trans, como que no hay un periodismo responsable para dar este tipo de noticias. Entonces, o que nos siguen llamando el tema de homicidios. Pues, ¿por qué? ¿Por qué homicidios? Sí. Son feminicidios. Bueno, no, yo quiero dar la entrada a un fragmento que nos va a compartir Diomedes, de un texto que se llama Los Ejércitos, de Belio Rosero. Es un texto bastante crudo, que finalmente sigue demostrando el tema de la pedagogía de la crueldad que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Vamos a escucharlo. Allí estaba la piscina. Allí me asomé como a un foso, en mitad de las hojas marchitas que el viento empujaba, en mitad del estiércol de pájaros, de la basura desparramada, cerca de los cadáveres petrificados de las guacamayas. Increíblemente pálido, yacía boca abajo el cadáver de Eusebio. Y era más pálido por lo desnudo, los brazos debajo de la cabeza, la sangre como un hilo parecía todavía brotar de su oreja. Picoteaba alrededor la gallina, la última gallina, y se acercaba inexorable a su cara. Pensé en Geraldina y me dirigí a la puerta de vidrio, abierta de par en par. Un ruido en el interior de la casa me detuvo. Esperé unos segundos y avancé, pegado a la pared. Detrás de la ventana de la salita pude entrever los quietos perfiles de varios hombres, todos de pie, contemplando algo con desmedida atención, más que absortos, recogidos, como feligreses en la iglesia a la hora de la elevación. Detrás de ellos, de su inmovilidad de piedra, sus sombras oscurecían la pared. ¿Qué contemplaban? Olvidándome de todo, solo buscando a Geraldina, me sorprendí avanzando yo mismo hacia ellos. Nadie reparó en mi presencia. Me detuve como ellos, otra esfinge de piedra, oscura, surgida en la puerta, entre los brazos de una mecedora de mimbre, abierta a plenitud, desmadejada Geraldine desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, y encima uno de los hombres la abrazaba, uno de los hombres hurgaba a Geraldina, uno de los hombres la violaba. Todavía demoré en comprender que se trataba del cadáver de Geraldina. Era su cadáver, expuesto ante los hombres que aguardaban. ¿Por qué no los acompañas, Ismael? Me escuchó humillarme. ¿Por qué no les explicas cómo se viola un cadáver o cómo se ama? ¿No era eso con lo que soñabas? Y me vi acechando el desnudo cadáver de Geraldina, la desnudez del cadáver que todavía fulgía, imitando a la perfección lo que podía ser un abrazo de pasión de Geraldina. Estos hombres, pensé, de los que solo veía el perfil de las caras enajenadas, estos hombres debían esperar su turno. Ismael, ¿esperas tú también tu turno? Eso me acabo de preguntar ante el cadáver, mientras se oye su conmoción de muñeca manipulada, inanimada. Geraldina, vuelta a poseer, mientras el hombre es solamente un gesto feroz, semidesnudo. ¿Por qué no vas y le dices que no es así? ¿Por qué no vas tú mismo y le explicas cómo? ¡Ya!, grita uno de los hombres alargando extrañamente la voz. ¡Deja! Y otro, larguémonos. Bueno, como escuchamos, las violencias nos persiguen en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. Y yo sí siento que ya estamos cansadas, que venimos agitando, inquietas y rebeldes. Entonces,
vemos la movida, porque estamos ubicadas en diferentes ciudades, entonces también tenemos experiencias de movilización diferentes, cómo nos estamos movilizando, qué estamos haciendo, qué cosas hemos visto que finalmente las mujeres estamos haciendo para decir que ya estamos cansadas. Bueno, pues yo estoy en Ibagué y lo que yo he evidenciado es que pues acá hay una red del Tolima, red municipal de mujeres, ¿sí? Ellas han intentado en ciertas ocasiones hacer o visibilizar a través de encuentros virtuales pues la situación de las mujeres en el Tolima, ¿sí? Realmente lo que yo he visto es mucha movilización a través de el Facebook Live, o sea, he visto muchas organizaciones que se han volcado pues a hacer encuentros comunitarios o encuentros masivos por internet, visibilizando la situación de violencia hacia las mujeres en el territorio. Yo hago parte pues de la Batucada Feminista y con la Batucada hemos estado haciendo también lo mismo, digamos que trabajando, pensando al principio de la pandemia, tratando de ubicar primero a las personas en el nuevo contexto de lo que estaba pasando como con respecto al virus, porque lo que nosotras pensábamos es que pues nosotras debemos autogestionar también nuestro cuidado, ¿sí? Y en esa medida hicimos unos encuentros para hablar sobre en ese momento qué pasaba con el coronavirus y cómo podíamos hacer algunas acciones básicas de bioseguridad en nuestras casas, ¿sí? En ese momento todavía no se estaba hablando pues de todo lo que ya está normalizado también, porque ya llevamos 4 meses entrando y saliendo, haciendo varias cosas dentro de nuestro cuidado, pero en ese momento no las conocíamos. Entonces se hicieron unos encuentros para hablar de eso. Y también se hicieron unos encuentros para hablar precisamente de lo que ustedes están planteando, de lo que venimos planteando hoy es, bueno, ¿qué hacemos? Porque es que la violencia está exacerbada en la ciudad. ¿Por qué nos están matando? Es que nos están matando. Entonces, allí también se hicieron como una red de trabajo entre nosotras, hicimos una red para estar pendientes, digamos, en el territorio de lo que pasaba y se crearon como, sobre todo una red en términos de solidaridad, ¿sí? Porque nosotras somos casi como 20, 25 y no vivimos todas en el mismo sector de la ciudad. Entonces hicimos una red donde sabíamos claramente qué pasaba y todavía lo hacemos, qué pasa con la otra y se creó como un banco de solidaridad económico, se hizo una recolecta pues de dinero entre todo y ese dinero, digamos sí, que es lo que ha hecho es, pues ya se nos acabó porque también no pensamos que la cuarentena fuera a ser tan larga, pero digamos que con ese primer dinero que se recogió, que no eran 2 pesos, lo que se hizo fue como ir apoyando a las compañeras de la Batucada en distintos problemas sociales que iban surgiendo, ¿sí? Desde pagos de medicinas por enfermedades psiquiátricas hasta pagos de universidad, digamos que estuvimos apoyando incluso a unas compañeras que están fuera del país con un apoyo económico para su sustento y manutención fuera del país. Entonces, lo que hemos hecho son como esas redes también de trabajo frente a mercados y bueno, algunas otras cosas, pero no ha sido nada fácil porque de todas maneras esta cuarentena ha hecho que la gente esté en la dinámica de la sobrevivencia y cuando tú no tienes hay una cosa muy básica en la sociología, en las ciencias sociales, es que cuando tú no tienes el mínimo vital asegurado, tú no piensas otras cosas, porque tú estás en función de la sobrevivencia. Entonces yo creo que en este momento es crucial seguir tocando puertas y seguir visibilizando lo que pasa con las mujeres, porque lo que nosotros hicimos ya finalizando, digamos, porque no nos hemos vuelto a reunir, pero lo último que hicimos fue, a partir de todo lo que pasó con los asesinatos, ¿sí? De las mujeres y de los líderes, pero también todo el tema de violación a las niñas indígenas en el país, nosotros estuvimos presentes en los plantones al frente de los batallones y las brigadas militares que hay en la ciudad. Y creo desentrañando el grito, sacándolo, y yo creo que yo lo que sentí en esas jornadas fue el dolor, ¿sabes? O sea, yo sentía rabia. Chicas, que la gente tenía acumulado, sobre todo las mujeres que fuimos a esos encuentros, muchas situaciones adentro, acumuladas, rabia, y la digna rabia, y entonces muchas, digamos que lloramos, muchas cantamos, muchas peleamos, ese día fue, digamos que siempre nos expusimos también, porque por las que estábamos ahí éramos muy pocas, pero sabíamos que había que hacerlo, había que salir, y lo que yo pienso es que la pandemia no puede ser un impedimento para seguir manteniendo las redes y el trabajo comunitario.
Y hoy más que nunca hay que ver cómo se hace, cómo se mantiene en esa red de trabajo comunitario, visibilizando los derechos de las mujeres y siguiendo en el ejercicio de la denuncia frente a las violencias hacia las mujeres. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Sí, es que tampoco puede ser un pretexto para violar derechos humanos, que es lo que se hace tranquilamente durante la pandemia. Tremendo eso que hacen en la batucada. Qué bonito, Diana, y todo lo que están haciendo desde Ibagué. De verdad que un abrazo caluroso a todos ustedes, porque sé que no es fácil. De hecho, nos quieren separadas, nos quieren compitiendo, nos quieren mejores que la otra, que la compañera. Hay algo muy importante también, es que llevamos día a día como los números de feminicidios o intentos de feminicidios en la ciudad. Eso hay que hacerlo. Es alarmante también las cifras, ¿no? Creo que vamos por el número 40, no sé, como 30. Bueno, ahorita no recuerdo ahorita la cifra, pero en la página de la Batucada se puede ver bien y es solamente en el Tolima. Nosotros estamos llevando. Impresionante. Y el Tolima no es que sea muy grande. 30, tampoco. Creo que vamos como en la noticia número 30 y realmente es muy, muy triste que eso esté pasando y pues da mucho miedo también. Sino cuando uno ya comienza a recolectar toda esa información, ahí es que se da cuenta que en realidad sí es a las mujeres nos están matando. Hablando como todo este tema de toda esta movilización, hace poco hubo una movilización muy interesante en Chile. Las tesis hicieron una convocatoria porque el patriarcado es un juez. Claramente cuando comenzamos a denunciar y comenzamos a funar o a boletear el violador, el violentador, por decirlo así, ahí ya la justicia sí se hablando un poco y bueno, no beneficia en nada. Entonces ellos hicieron una convocatoria para una especie de cacerolazo hace menos de un mes por el caso de Antonia. Antonia fue una chica que no fue este año, pero hace poco, ella fue violada por un amigo de ella mientras estaba borracha. Ella le contó a sus familiares por mensaje de audio. El novio la trató muy mal, la trató de puta. Bueno, la juzgaron como siempre, la culpabilizaron y la chica entró en depresión y se suicidó. Entonces, a veces las violencias van no en contra de tu vida, pero terminan en una consecuencia en la que tú terminas acabando con tu propia vida. O sea, te llevan a ese extremo. Entonces, la familia de Antonia se movilizó, boleteó a este tipo, lo funó movilizó a mucha gente y el Estado lo que dijo fue: al señor no se le ha declarado culpable de ser violador, entonces por favor no jueguen con el nombre de tal persona, que se llama Martín. Entonces en ese momento todos los colectivos feministas se movilizaron en Chile para en su casa hicieron muchos carteles como Martín violador y esa presión social hizo que hoy en día ese tipo esté pagando una condena. Entonces ese tipo de movilización es el que necesitamos para que ese tipo de violencias no ocurran más, porque sí pasa que nos quedamos calladas, ¿no? Nos quedamos calladas ante la violación de una niña, nos quedamos calladas ante que el marido le pegó, pero cuando comenzamos a movilizarnos sí comenzamos a ver resultados en un estado y en una sociedad que es totalmente patriarcal, violenta con nosotras. Pues yo creo que yo me agarro finalmente como a las pequeñas esperanzas cuando empiezo a escuchar todo esto, porque creo que ya llegó nuestro momento. O sea, como que tanto tiempo silenciadas, invisibilizadas, relegadas, ya llegó el momento de hablar. Y sí, usamos las redes sociales porque es que la justicia es patriarcal, la justicia no tiene un enfoque de género. Yo misma como abogada me cuestiono mucho todo ese patrón patriarcal de lo que es el derecho en este país. Entonces, pues realmente tenemos que darnos otras formas. Yo les cuento que yo hago parte de una colectiva. Exacto. Yo hago parte de una colectiva que se llama Pyramid Crew y pues aquí como desde el arte, pero también desde la denuncia hemos empezado
tocaba denunciar muchas cosas. Por ejemplo, recién sacamos un blog que se llama Fieras Peligrosas, porque eso, o sea, como que todo el tiempo si denunciamos, estamos como con la mirada de la sospecha, ay, está tan fiera, cómo se defiende. Entonces sí, nos defendemos como fieras y hay que hacerlo, y vamos a seguir siendo peligrosas y sospechosas, entonces somos fieras peligrosas y desde ahí vamos a empezar a levantar la voz. Pero también hicimos un proceso como, bueno, sí, como todo este tema de la denuncia, hemos estado muy activas con esto, conectándonos también con otras colectivas. Y como ahorita la calle nos está siendo negada, pues estamos pintando desde nuestras casas también para mantenernos cerca, preguntándonos por qué es eso de la resistencia, ante qué resistimos, por qué es necesario seguir haciendo, y llegar a la conclusión también de que pintar es nuestra manera de resistir. Entonces, sí, a través de todas estas iniciativas y colectivos, yo siento que estamos creando una nueva forma de justicia. Sí, ¿sabes? Porque es que la justicia actual no funciona. O sea, cuando salieron todos los casos de este tipo cineasta, ahí sí hay que dejarle las manos a la justicia, pero sí dejar o sea, una violación a mi cuerpo, a mi nombre y todo, a una justicia que no funciona. Prefiero crear una propia justicia que sí nos funcione. Sí, Kia, realmente pues nos toca también pensarnos unas nuevas formas para hacer este mundo vivible, este mundo posible, y buscar formas de coexistir. Pues es que no necesitamos ser incluidas, necesitamos coexistir con nuestras formas, con nuestros deseos y nuestra propia voz también. Tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Aunque hemos hablado de que hay unas falencias para las denuncias y todas las rutas de atención, yo creo que igual tenemos que seguir insistiendo, porque es que es el Estado el que debe garantizar nuestra vida, nuestra protección. Entonces hoy queremos como compartirles un poco de esas rutas de atención en casos de violencia. En Bogotá, chicas, está la línea púrpura, las casas de refugio que acogen a mujeres en riesgo de feminicidio. A nivel nacional está la línea de atención 155 o la 122 para denuncias a fiscalía. En Medellín, por ejemplo, tenemos la línea 123 Mujer, y también tenemos atención psicojurídica vía WhatsApp. Hay una aplicación que me parece fantástica, que la sacó la Red Nacional de Mujeres y la ha venido también actualizando con nuevas funciones, que se llama Ellas, que es para que las mujeres identifiquemos pues finalmente cuál es el tipo de violencias que estamos sufriendo y cómo debemos denunciar. También está la línea 141 del ICBF, y en Ibagué igual aplican la 123, la 155, la 122 como patrullas en casa contra las violencias en los hogares de Colombia. Entonces yo creo que pues es que hay que seguir insistiendo, ser veedoras de que el Estado tiene que cumplir, porque es que el Estado tiene los recursos, tiene las medidas presupuestales para que esto sea eficiente. Entonces debemos insistir. Pero por otro lado, ¿sabes? O sea, no sé, a mí yo creo que efectivamente hay que seguir las rutas, seguir, digamos, construyendo vía jurídica para las mujeres. Pero creo que también es hora de autogestionar nuestro cuidado. Es decir, nosotras tenemos que aprender a autodefendernos, porque, compañeras, yo la verdad no estoy tan de acuerdo. Es decir, a mí me parece que el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, y pienso que en este ejercicio lo que nosotras tenemos que aprender es, primero, a crear lazos fuertes entre nosotras que nos permitan contar cuando estamos en un problema frente a una violencia específica, ¿sí? Cuando estamos frente a una violencia, pero también debemos aprender, yo he estado pensando incluso hasta aprender, no sé, karate, una cosa así, o sea, no sé, algo estoy de acuerdo, personal, porque sí creo que nosotros... Hay una cuenta en Instagram súper interesante que te enseña cómo defenderte. Sí, debe haber una forma en la que, pues, no sé, como que podamos autodefendernos. No estoy diciendo con esto que vamos a salir a agredir a los hombres y esas cosas, ojo con eso. Lo que yo creo es que efectivamente nos agreden y nosotras en una primera instancia tenemos que tener la gallardía de defendernos porque nos atacan.
Entonces, si salimos a la calle, debemos aprender a estar en la calle juntas, solas, y eso implica aprender acciones de autodefensa propia. En Instagram hay unas chicas que se llaman Guerreras, KRAB corta Magos, y la pelada es una dura, tiene videos de instrucción muy específicos. De hecho, la podemos encontrar usando el hashtag defensa personal femenina. Y pues estoy de acuerdo con Diana, uno puede tener sus propias herramientas para poder defenderse. Siento que a nosotras como mujeres nos han enseñado de cómo uno supuestamente tiene que relacionarse en pareja, uno que debe aceptar, uno que debe del entorno. Entonces sí creo que nos faltan herramientas para identificar cuándo nos están violentando de manera emocional, cuándo nos están violentando de manera psicológica, cuándo nos están violentando de manera física. Hay muchas chicas que a veces dicen, ay, él no me pega a mí, pero le pega a la pared. Pero en algún momento vas a hacer la pared con tu pareja. Entonces sí creo que a nosotras nos toca autogestionar nuestro cuidado. De hecho, hay una cuenta que se llama Colectiva. Hay una cuenta que se llama Colectiva Artemisa Veterinarias con S, y ellas ahí tienen como unos memes que te ayudan a identificar cuando estás recibiendo violencia psicoemocional de tu pareja o de tus familiares. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Diana. Totalmente. Sí, es que yo creo que tener nuestras herramientas. Sí, Gia, total, y que esto no tiene sentido también si pues como que si no nos organizáramos y nos juntáramos para hacer justamente un seguimiento serio a esto que pasa, pues las instituciones no siempre funcionan bien, por eso también nos agremiamos y nos asociamos como en otros espacios porque sabemos que no funcionan bien. Entonces, por ejemplo, también encontramos que Sisma Mujer hace todo el acompañamiento jurídico, que las parceras todo el tiempo están ahí para acompañar a las mujeres en el aborto. Entonces, pues como que sí, no tendría sentido si no existieran esos otros espacios. Lástima que todas estas herramientas no nos llegan a todas. Sí. O sea, como que no todas tenemos cuentas de Instagram, no todas tenemos internet en nuestras casas. Sí, lástima, y qué lástima que tampoco uno pueda ir de casa en casa con todo este tema de la pandemia. Pues sí se puede. Entregando esas herramientas. Lo que pasa es que hay que organizarse, pero sí se puede. Yo lo estoy viviendo acá con un proceso comunitario en el que yo hago parte, y sí se puede. Lo que pasa es que se necesita cojones y se necesita organización. Financiamiento también, tal vez en este momento de sobrevivencia no a todas nos queda fácil financiar este tipo de iniciativas. Y ahí es donde lamentamos no poder ayudar más, porque definitivamente yo a veces a mí me da rabia cómo la gente ridiculiza este performance de las tesis, que de verdad dicen cosas muy ciertas. El Estado no me cuida, a mí me cuidan mis amigas. Pero es que amigo, tú no lo sabes identificar porque eres hombre. Claro, si ridiculizan el movimiento feminista, o sea, es que ya lo ridiculizan completico. No sé, chicas, a mí me queda la sensación también de que a pesar de que hay un panorama muy desalentador, pues estamos como agarradas también a la esperanza, intentando hacer cosas. Creo que eso es muy importante. Pero nos declaramos en emergencia, ¿no? En emergencia. Nos unimos claramente a la solicitud de que se declare una emergencia nacional por violencias contra las mujeres, por violencias machistas en Colombia, porque creemos que efectivamente hay unos impactos de la COVID sobre nuestras vidas, se han exacerbado las violencias, se siguen invisibilizando, y el gobierno nacional ha emitido cantidad de decretos y resoluciones por el estado de emergencia, pero ha sido incapaz de emitir uno solo para proteger nuestras vidas, y eso dice mucho. Entonces nos sumamos porque es necesario medidas administrativas, judiciales, presupuestales, porque es necesario que entiendan la dimensión de esto tan grande que está pasando. Entonces, bueno, es necesario, no estamos dispuestas a guardar el silencio y exigimos medidas concretas, porque bueno, nos siguen violentando en nuestras casas, en las calles, en los medios de comunicación, en redes sociales, en el trabajo, en las instituciones educativas, y estamos aquí para decir que estamos juntas y ya no tenemos miedo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Este es el final del 4º episodio de Juntas. Agradecemos a Esteban Duque por la musicalización y a Diomedes Acosta por la producción. Nos encontramos en el 5º episodio. El presidente.
Mujeres que escuchan latir la libertad en sus cuerpos. Mujeres que se juntan y resuenan con su historia. Si tocan a una, respondemos todas. Sin mujeres no hay revolución. Decidir sobre mi cuerpo guía mi libertad. Encontramos nuestra voz cuando cuestionamos nuestra cotidianidad. Juntas, podcast de historias y reflexiones sobre nuestra cotidianidad.